Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la presente emisión del programa Hora 25. El país ha seguido con estupor las revelaciones del contenido de una conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor del Estado, Carlos Pollitt. Quien difundió este diálogo fue el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Todo este barullo ha llenado de vergüenza al Ecuador en su conjunto. Que las más altas autoridades de la gestión política y del control nacional se despellejen públicamente de este modo produce sin duda un bochorno nacional. La semana que concluye, finalmente se integró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A esta hora, este organismo se convierte en la única esperanza para limpiar, para asear la putrefacción que nos dejó el gobierno anterior. Nuestros invitados esta noche son los siguientes. Agradezco la participación del expresidente de la República, doctor Osvaldo Hurtado Larrea. También nos acompaña María Paula Romo. Ella fue asambleísta constituyente. Gracias a la audiencia, Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. En el 2017, el fiscal Carlos Vaca presentó dictamen acusatorio para el excontralor Carlos Pollitt y su hijo John por el presunto delito de concusión en el caso Odebrecht. En el 2018, Carlos Pollitt denunció que Vaca, cuando era miembro de la comisión que investigaba los hechos del 30S, hizo mal uso de los fondos reservados y autorizó contratos para manipular maliciosamente los videos de lo ocurrido en esa revuelta policial. Esta semana, el fiscal Vaca advirtió a raíz de un audio entre José Serrano y Carlos Pollitt que su seguridad personal corre peligro. Estas revelaciones no hacen sino confirmar el estado de desconfianza, espionaje y uso de información como arma en las altas esferas. Asimismo, el pasado jueves, el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, aceptó su culpabilidad en el delito de lavado de activos. Y es que últimamente han surgido escándalos por irregularidades en contratos, enriquecimiento ilícito, peculado, corrupción y otros delitos. Veamos el siguiente reportaje de Dayana Monroy sobre los casos más sonados que han salido a la luz pública. Solo 4 meses en el poder y el primer escándalo, los pativideos. El protagonista, Ricardo Patiño, en mayo del 2007, como ministro de Finanzas, tramando lo que sería una manipulación al mercado. Por este movimiento, sus acompañantes, tenedores de bonos, podrían haberse beneficiado con 50 millones de dólares. Años después, los Wikileaks confirman la tesis. 2008, la ministra de Salud, Caroline Chang, y sus 115 ambulancias con sobreprecio. Es acusada de peculado, pero luego sobreseída. Esto es un complot político. Casi 4 millones de dólares le costó esto al país. Inicios del 2009, el ministro de Deporte y su asesor, el Comecheques. Fui a visitar a mi amigo Raúl Carrión, que se encuentra recluido en el penal García Moreno. Lo que se ha hecho con Raúl Carrión, de volverlo al penal García Moreno, es una injusticia. Mediados del mismo año, julio del 2009, el Gran Hermano. Los medios publican los contratos millonarios de Fabricio Correa, que durante 2 años superaron los 80 millones de dólares. Yo no conocí de esos contratos. Pero su propia veeduría reiteraba que conocía todo. El señor presidente de la República indica textualmente: sí conocía de la compra de la empresa Cosurca. Lo único que supe fue la compra de Cosurca. Luego, en otra parte indica: sí conocía del préstamo de la Corporación Financiera Nacional. Además de Cosurca, supe lo del crédito. Usted quiere que nosotros le demostremos que usted sabía, usted lo está diciendo. Y así terminó todo. Que no me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa. Julio del 2011, caso Chalecos, Agencia Nacional de Tránsito. Los contratos por más de 10 millones de dólares que firmó Ricardo Antón para adquirir chalecos de mala calidad, 600.000 llegaron al país. Y pese a que solo habían 150.000 motos matriculadas, luego, con más dinero ecuatoriano,
compró otros 600.000 chalecos más. 2 meses después, septiembre del 2011, la venta del EQ2. Pedro Delgado, el primo de Correa, aparece. Como presidente del fideicomiso No Más Impunidad, vendió sin subasta y por 40 millones menos de su valor el 70% de las acciones del ingenio azucarero incautado a los Isaías, que por cierto, se pagó con un crédito financiado por la CFN. Enero del 2012, la narcovalija. Otra vez Ricardo Patiño, ahora como canciller. La policía italiana encontró droga en una valija diplomática. La Contraloría determinó que la, por llamarlo así, falla se dio en la Cancillería. Enseguida querer hacer daño, incluso culpar al canciller Patiño. Octubre del 2012, el caso Dusac. Nuevamente Pedro Delgado. Yo me la juego, señores. El Banco Central, sin garantía alguna, entrega $800.000 en crédito del Banco Cofiec al argentino Gastón Dusac. Un gran abrazo a Pedro Delgado, un hombre honrado, un hombre valiente, un hombre preparado, que está haciendo un gran trabajo. Pero los funcionarios del banco comienzan a hablar. Pedro Delgado llamó a preguntar el estatus de la operación. ¿Cuál era el apetito de ellos? Desconozco. Y mientras desde el gobierno le hacían homenajes y el expresidente rompía diarios que hablaban de su primo. Destituirlo. ¿Por qué? Por el escándalo que hace una prensa tremendamente corrupta. Se descubría que incluso Delgado tenía título falso. Todo eso se la ha derrumbado. Ahora resulta que no tiene título economista. Finalmente, en diciembre de ese año, la mentira no dio más. Porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAES entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Pero con la venia del expresidente Pedro Delgado salió del país. Ya salió del país, se encuentra en Miami, porque mañana se casa el hijo mayor de Pedro Delgado. Pero frente a esa circunstancia familiar, dijo, bueno, no voy, pero vuelvo después de Nochebuena, Navidad, etc. Delgado fue sentenciado a 8 años de prisión, pero sigue en Miami. Nunca volvió al país. Y a Buñay, directivo de Cofiec, Correa lo indultó 7 días antes de dejar de ser presidente. Mientras que Dusac sigue sin devolver el millonario favor que recibió por parte de empresas manejadas por el anterior gobierno. Rafael maneja la fiscalía, maneja la Contraloría, maneja los jueces. Y un caso parecido al del título falso de Pedro Delgado apareció también por esos días, finales del 2012. La cuestionada tesis señalada como plagiada del vicepresidente Jorge Glass. Luego retomamos su historia. Vamos al 2015. Cae el último drop. 4 de los 7 helicópteros comprados por $45 millones ya se habían accidentado. Hoy ninguno está en el aire. Quien se negó a comprarlos en el 2007 y denunció, el general Gabela, recibió amenazas y finalmente fue asesinado en el 2010. Abril de 2016, los Panama Papers explotan las primeras evidencias de corrupción en Petroecuador, caen de a uno. Alex Brau, aquí con el ex vicepresidente. Él habría recibido $12 millones. El ex ministro de Electricidad, Alexeis Mosquera, $1 millón. Y $2 millones más el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli. Y los exfuncionarios de Correa comienzan a hablar. No se hacía absolutamente nada que no tenga el visto bueno o no haya tenido el visto bueno de Jorge Glass. Absolutamente nada. Pero en el 2015 ya había sonado por primera vez el tío de Glass y la transferencia millonaria que recibió en paraísos fiscales a cambio de entregas de licencia para la construcción de cables submarinos. Y también en el 2015 otra denuncia en contra de Jorge Glass, la asambleísta de Alianza País que solicitó $800.000 a nombre de la vicepresidencia. A cambio, la entrega de contratos. El ex asesor de Glass que habría recibido $200.000 para frecuencias como apoyo de la campaña electoral. Un poco más adelante, el caso Caminosca, que también engloba a Glass, aparece con el pago de $3 millones en sobornos por 3 contratos. Sopladora y Toachi Pilatón manchadas. Jamás dijo que era relacionado a Toachi Pilatón. Fue un invento de la Fiscalía. Gracias a Dios no tenemos nada que ocultar. Y la verdad, como siempre, se impondrá, compatriotas. 21 de diciembre del 2016. Marcelo Odebrecht reveló que había entregado $33 millones en coimas en Ecuador. Las obras emblemáticas de Correa, Toachi Pilatón, la hidroeléctrica Manduriaco, el proyecto Daule Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales Cuenca. En todas habría coimas y sobreprecios. Esto que ven es la refinería del Pacífico. Hemos pagado $1.503 millones para esto.
remover tierra. Y por los trabajos en la refinería de Esmeraldas, un proyecto que iba a costarnos 170 millones de dólares, terminamos pagando 2.200 millones, es decir, 15 veces más. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Ya luego nos enteramos que a cambio de 6 millones de dólares el excontralor Carlos Polit desvaneció 10 glosas en contra de la constructora brasileña Odebrecht. La segunda parte de las coimas, por alrededor de 4 millones de dólares más, los recibió a cambio de informes de Contraloría sobre proyectos en los cuales Odebrecht era contratista, para que estos salieran limpios. E incluso el exfiscal Galo Chiriboga fue retenido dentro de una investigación que sigue la Fiscalía, donde también está involucrado Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, y Carlos Pareja Yanuseli, quien lo acusa. Y podríamos seguir mencionando más casos. Vía Almesa, empresa fundada en el 2010 por Camilo Yalca Villegas, chofer del hijo del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Monopolizó los contratos estatales de transporte de Uria. Nos costó 3 millones de dólares. La adquisición de los radares chinos por 270 millones. La deuda externa, oculta desde el 2008. El caso Chucky 7, que dejó serias dudas sobre la sentencia a Diario El Universo. Se terminó Chucky 7. Ahí quedarán sus viudas. Yachay, los 210 millones en inversión investigados por la Contraloría. Esta es una empresa sobredimensionada en su recurso humano. Pegaso, y los 780 mil dólares que nos costó nuestra corta era espacial. La iniciativa Yasuní TT. Durante 3 años gastó 7 millones de dólares en viajes, el manejo de Gamavisión y los otros canales. Y otros casos que se van confirmando, lo más reciente. 21 de noviembre del 2017. Richard Espinosa y la desaparición de los 2.507 millones de dólares de las cuentas del IES. Finalmente fue destituido como presidente del Consejo Directivo del IES. 30 de enero del 2018, los hermanos Alvarado y sus 161 millones de dólares de ingresos durante la década del gobierno de Correa. La unidad de análisis financiero confirmó movimientos inusuales en sus cuentas y empresas. Los principales ingresos los recibió Vinicio Alvarado a través de su compañía creacional, que obtuvo pagos de los canales estatales Gama TV y TC Televisión por casi 500 mil dólares. Uno de sus principales clientes era Televisión Satelital de Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Además de Odebrecht, a la que, por cierto, los hermanos Alvarado defendían. Esto sin contar que cuando fue ministro de Turismo, Vinicio Alvarado, su hija fue productora del documental All You Need Is Ecuador, campaña que nos costó 19 millones de dólares. 6 de febrero del 2018, la Contraloría confirma que halló indicios de responsabilidad penal contra más de 20 funcionarios por las sabatinas. 30 mil dólares nos costó cada una de ellas. Se hicieron 523. Y nos enteramos de más cosas. Los encargados de la logística de los enlaces ciudadanos debían cumplir con 99 requerimientos para su montaje. Desde la mantelería, que debía ser aprobada por la Secretaría de Comunicación, la iluminación hasta la tarima para los artistas. 7 de febrero del 2018. 2 de los exministros de Finanzas de Correa son glosados con más de 77 millones de dólares. Es la multa de la que deberán hacerse responsables Patricio Rivera y Fausto Herrera por autorizar el pago del 40% de las contribuciones a las pensiones jubilares del IES con bonos del Estado. Un día después, 8 de febrero del 2018, la Contraloría confirma que halló indicios de responsabilidad penal en la venta anticipada de petróleo. Hasta el 2015, el gobierno facturó 40.510 millones en contratos de preventa petrolera con China y Tailandia, comprometiendo nuestro petróleo hasta el 2024. De aquí también se desprende la intermediación petrolera. Enrique Cadena y Petrochina. A cambio de coimas, funcionarios ecuatorianos entregan nuestro petróleo a Petrochina y Tailandia por $4 menos por barril. Es ganar, ganar. Intermediarios ganaban, funcionarios ganaban. Ecuador perdía más de 2.200 millones de dólares. Por supuesto que soy intolerante con la corrupción, con la mentira. ¿Y saben qué? El loco no soy yo. En el gobierno anterior se invirtieron 49.911 millones para obras, en su mayoría son hoy cuestionadas. Llenos de integridad, llenos de patria, llenos de moral, llenos de honradez. Dayana Monroy, 24 horas. Este es el programa Hora 25. Empezamos. Doctor Hurtado, el tema de la corrupción, ¿son aspectos aislados, hechos que podrían ser puntuales, o es un tema sistémico, como hemos podido apreciar? Buenas noches. Bueno, algo de lo que
acabamos de ver en estas imágenes ni siquiera parecido remotamente había ocurrido en el Ecuador en el presente periodo democrático. Y yo diría que en los casi 200 años de historia republicana. ¿No se han registrado casos similares? Pienso que no, pienso que no. ¿Y en qué gobierno ha ocurrido? Ha ocurrido en un gobierno que iba a cambiar de época. La época de la deshonestidad con la época de la honradez. De las manos limpias. Un gobierno que dijo que sería de manos limpias. Esto es, que respetaría escrupulosamente los recursos públicos. Pero no solo eso. Los actos de corrupción no han sido excepcionales. En todos los gobiernos de todas partes del mundo, algún acto de corrupción se produce. Pero en este caso es una corrupción sistémica. Es una corrupción permanente que involucra a casi todos los funcionarios del Estado, incluido el vicepresidente, más de una docena de ministros, familiares del presidente de la República, nada menos que su hermano y su primo. ¿Y quién es el responsable de una corrupción sistémica? Obviamente el presidente de la República. Pero no se ha podido probar. Porque sin su participación es imposible que el vicepresidente robe, que el contralor robe, que una docena de ministros roben, que su hermano robe y que su primo robe. Es imposible. Pero yo quisiera presentar hechos. A casi todos esos pícaros Correa defendió. Los protegía o los defendía, ¿no? A uno de ellos lo visitó en la cárcel. Al ministro que acaba de admitir el día de ayer que se enriqueció ilícitamente, Correa lo defendió. Alteró las fechas para decir que era inocente. Bien, Correa no solo hizo esto, proteger a corruptos, sino que creó las condiciones para que exista la corrupción. Una pausa, doctor. María Paula, el tema está planteado, corrupción. Andrés, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Osvaldo. Creo que la lista de casos que se han presentado al inicio del programa ya lo dicen todo, ¿no? Y lo que hacen es confirmar que los casos de corrupción no han sido excepcionales, pero yo añadiría algo. Visitó a un ministro más, al exministro Poveda, también lo visitó en la cárcel. Defendió a muchos más y además el expresidente Correa acusó y persiguió a los que pusieron el dedo en la llaga, a los que intentaron señalar lo que estaba pasando, porque también hay que decirlo, no es que en ningún momento de estos años estos temas no se dijeron, no se pusieron sobre la mesa, desde otros sectores políticos, incluso dentro del mismo gobierno, dentro de la prensa de investigación, el periodismo, y el sistema fue construyéndose no solamente para la corrupción y la impunidad, sino también para el silencio. Pero aparte de esta lista de casos terribles, yo creo que también no se puede mirar el panorama completo si no nos acercamos a los últimos días y a la última semana. Me parece que algo que hay que decir para completar el panorama es que esa estructura, la estructura de corrupción, de impunidad y de silencio, está herida de muerte. Porque de lo contrario no estaríamos viendo el caos que estamos presenciando. Las delaciones, las entregas, las traiciones, entre comillas, los acuerdos que no se cumplen, la cantidad de cosas que están hoy en la luz. Yo lo que siento es eso, que de alguna manera se ha prendido la luz. Se ha prendido la luz y hemos visto no solamente lo que querían que veamos, que era lo que se pone en escena, como en un teatro, ¿no? Vemos una obra y en esta obra nos dan unos discursos, nos dicen unas cosas, ya está resuelto todo, ya se fue el contralor, ya le enjuiciamos, el mismo José Serrano fue el interpelante, así que ya olvídense que las cosas están resueltas. Creo que la última semana ha sido también importante por eso, porque nos dice
aquí hay una estructura que funcionaba perfectamente para silenciar a unos, para cumplir acuerdos entre otros y que la corrupción siga marchando, y esa estructura está golpeada. María Paula, quienes defienden un poco la tesis de Correa y del gobierno anterior señalan que esto ha ocurrido siempre, que la corrupción ha habido siempre. ¿Cuáles son las características distintas a esto que está ocurriendo ahora o que ha ocurrido ahora frente al pasado? Siempre que hay recursos y que hay poder, es posible que hayan personas que cometen actos ilegales, que se desvían del camino que supuestamente deben seguir. Y para eso están hechas las leyes, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Legislación de la Asamblea Nacional, porque no se puede construir el Estado sobre el supuesto de que va a estar gestionado por ángeles, pero debe tener una serie de mecanismos de control. Algunos son de control social, inclusive la prensa, y otros son de control institucional. Pero todo esto es lo que ha sido parte que poco a poco se fue metiendo en el mismo engranaje. Para crear una red. Para crear una red y para crear una red de protección, de impunidad y de persecución a los otros. Entonces, creo que por eso es vital, porque no es solamente un problema de personas y no se va a resolver solamente con la salida de las personas. Hay que ir mucho más allá y es lo que la realidad le pone como el gran desafío al país en este momento. Frente a este escenario, doctor Hurtado, la impunidad es lo que podría provocar mayor desconsuelo y mayor desesperanza en el Ecuador. Pero sería bueno señalar cómo es que comenzó esta corruptela institucionalizada dirigida por el dictador Correa. Comenzó con la Constitución de Montecristi. Esa Constitución, que para mi sorpresa, el presidente de la República ha dicho que hay que volver a su espíritu, le permitió a Correa acumular todos los poderes del Estado. Y cuando existe en una democracia un individuo que tiene ese control, inevitablemente se produce la corrupción. Y luego continuó con todas las leyes. Bueno, pero entonces no es un problema de la Constitución, es un problema de las personas. No. Es y María Paula tendrá que defenderse un poco. A ver. Pero es un problema de la Constitución. Esa Constitución creó el Consejo de Participación Ciudadana. Yo no creo que hayan sido ilusos los constitucionalistas para creer que un consejo que no se originaba en la voluntad popular, sino en un grupo de personas que representaban a organizaciones sociales, no iba a ser controlado por el presidente de la República. María Paula tiene que explicar algo. A ver, pero espere, quisiera terminar. Quisiera terminar. Y a la Constitución siguieron leyes aprobadas por la Asamblea Constituyente y por la Asamblea Nacional. Entre ellas la Ley de Comunicación, la que creó el SENAIN, ese órgano policial fascista del que se valió Correa para perseguir a todos aquellos que denunciaban la corrupción. Bueno, entonces pero no solo es Correa, es todo un sistema a cuya constitución contribuyeron muchos políticos ecuatorianos, muchos jóvenes ecuatorianos, muchos viejos ecuatorianos. Y la responsabilidad entonces va más allá que Correa. Pero lo que importa en este momento es que el jefe de la corrupción, llamado Rafael Correa Delgado, sea investigado por el fiscal. Pero como Correa era un vivo, primero nombró como fiscal a su abogado personal, este abogado Chiriboga, y luego a su secretario, el actual fiscal, para que le protejan. Nadie a este momento ha investigado a Correa por la corrupción. Hay una pausa, doctor. María Paula. A ver, si el problema es sistémico, hay que ver lo sistémico. Entonces, el origen de este problema no es la Constitución de Montecristi, sino la Constitución del 98, que tuvo un germen para la crisis del sistema financiero. La crisis del sistema financiero creó un ambiente político de desconfianza
de pobreza en este país que dio lugar a un gran candidato antisistema al que muchos millones de ecuatorianos apoyamos. O sea, si el problema es sistémico, el problema es sistémico. Correa es producto de esa crisis, Rafael ¿verdad? Correa es hijo del sistema político ecuatoriano, por supuesto, porque eso es mirar el problema de manera sistémica. Rafael Correa llega... Hijo ilegítimo. Afortunadamente, en el Ecuador desde hace muchos años ya no se hace esa distinción y los padres tienen que hacerse cargo de todos los hijos. De las virtudes y de los defectos de los hijos, ¿no? De todos los hijos. No pueden decir, este sí quise, en este hubo matrimonio y en este no hubo. Esos hijos ilegítimos hace rato ya... No, pero lo que yo creo es que si el problema es sistémico, todos debemos asumir como sociedad cuál es exactamente el origen, pero también cuáles exactamente las características de lo que estamos viviendo. Rafael Correa llega al poder como resultado de un momento de gran descomposición política. No llega de la nada, no llega como resultado de un partido político tradicional, llega como un político antisistema. Un político antisistema que tiene condiciones para ganar una elección en un momento parecido a este. Un momento de que se vayan todos, un momento en donde se descubrieron los vínculos entre los poderes financieros y los poderes políticos, los problemas del financiamiento de las campañas electorales, un problema sistémico como el que enfrentamos hoy, que lamentablemente un político joven con un inmenso respaldo y que causó mucho entusiasmo en el país, no solamente no pudo resolver, sino que superó. Pero solo quiero añadir una cosa. La Constitución de Montecristi por sí sola no habría podido crear este problema. Podemos tener miradas muy críticas sobre ella y yo me voy a sumar a algunas y voy a defender otras. Pero la Constitución de Montecristi no le permitía la reelección indefinida, por eso tuvo que modificarla. La Constitución de Montecristi no le permitía tomarse la justicia y por eso tuvo que reformar la Constitución. La primera reforma fue para eso y nosotros nos fuimos en ese momento. La Constitución de Montecristi no le permitía controlar las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y también lo puso en una consulta. Por cierto, en su propia reforma, la reforma constitucional no le permitía poner a su secretario particular en el Consejo de la Judicatura y a su secretario particular en el Consejo de la Judicatura lo puso el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, hay mucho que discutir sobre un problema sistémico, por supuesto que sí, y también hay mucho que discutir sobre cómo el sistema político, el sistema social, las élites ecuatorianas, no volvemos a repetir el mismo problema. Osvaldo, tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa para que pueda desarrollar con mayor tranquilidad. Vamos al corte comercial y enseguida la segunda parte de Hora 25. Bien, vamos a la segunda parte del programa y de alguna manera lo que han dicho nuestros panelistas en el primer segmento es el tema de la institucionalidad. Mucho de lo que ha ocurrido en el transcurso de estos últimos 10 años se ha generado porque la institucionalidad fue capturada y ahí permitió esto que finalmente estamos viviendo. Ante esto que estoy diciendo, doctor, ¿cómo analizar, cómo plantear la recuperación o la situación de la institucionalidad? Bueno, solo un brevísimo comentario, ¿no? Poniendo en extremis, ¿no? Lo que hoy ocurre habría sido causado por Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Sixto Durán, Novoa, etc. No es así, ¿no? Creo que no es así, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos años es de responsabilidad, en primer lugar, del presidente de la República. En segundo lugar, del régimen jurídico que ha regido en estos años. En tercer lugar, de esa conducta inmoral de Correa, desde cuando asumió la presidencia. Y se valió de su poder para conseguir que un juez de bolsillo le dé una indemnización de $5 millones por daño moral que debía ser pagada por Banco Pichincha. ¿O Roldós habría hecho eso? Yo creo que no. Ni Sixto Durán, ni Borja, ni Novoa, ni Maguad, ni ningún otro presidente. Y eso no provocó un escándalo nacional. No fue llamado el presidente al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, a decirle, ¿cómo usted se vale de la justicia para enriquecerse? Silencio absoluto, pero vamos a lo de fondo, vamos a lo de fondo. Mire,
no existen varias formas de democracia. Hay una sola democracia, que es la democracia occidental, la que hay en los Estados Unidos, en Europa, en el Japón, en la India y en otros países del mundo. Problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales del debate político ecuatoriano, es que periódicamente comenzamos a discutir la búsqueda de nuevas formas de democracia. Refundar. Y esa refundación de la democracia llevó a las ocurrencias de la Constitución de Montecristi, que como el Congreso Nacional iba a designar al fiscal, y al procurador, y al contralor. Había que poner un órgano independiente. Y miren las consecuencias. Entonces, lo primero a lo que debemos llegar, me parece a mí, ¿no?, que hay que volver a la democracia de siempre, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones. Porque es cierto aquello que dijo Winston Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Y los demás ha sido la democracia de Correa. Pero la democracia es una construcción, pues, doctor. Y siempre hay que ir mejorándola, corrigiéndola, es permanente, ¿verdad? Bueno, mire usted que la potencia económica más grande del siglo XX ha tenido una sola constitución. Ha hecho enmiendas, claro, pero ha tenido una sola constitución. Y los países más prósperos del mundo han tenido 1, 2, 3 constituciones. María Paula Romo. Bueno, este iba a ser un paréntesis, pero entremos a la discusión. Sí hay muchas variantes de la democracia. Sin duda, la democracia es el mejor sistema de gobierno que tenemos y debe tener unas características indispensables. Sobre algunos otros temas podríamos discutir, pero libertades, derechos, separación de poderes son algunas características que deberían ser inmutables en la democracia. Fuera de eso, claro que hay variantes. Entonces, los Estados Unidos, a veces utilizado como ejemplo, tiene un sistema de colegios electorales que nosotros no tenemos para designar, por ejemplo, al presidente de la República. Tiene unas variantes. Un sistema que a veces te pone también como ejemplo ha producido un presidente como el que hoy día tiene, que me parece poco ejemplar o poco ideal para el momento. Pero creo que no debemos dejar de discutir cómo mejorar la democracia que tiene el Ecuador sin refundarla, cómo mejorar el Estado sin refundarlo, y cómo ver el problema, que yo creo que también es un problema de fondo. El gobierno anterior no solamente tuvo una serie de herramientas y no solamente creó las que le faltaban, sino que además tuvo un gran respaldo popular. Porque con la mayoría de la Asamblea Nacional, si suponemos que en las manos de la Asamblea hubiera estado la designación de órganos de control, probablemente el resultado habría sido muy similar. Con 2/3 de la Asamblea, seguramente los designados habrían sido también muy cercanos al gobierno. Entonces, si me preguntan a mí hoy, ¿el Consejo de Participación Ciudadana debería desaparecer o conformarse de otra manera? Yo diría desaparecer. Para desaparecerlo, se requieren reformar más o menos 120 artículos de la Constitución. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quedarnos discutiendo la Asamblea Constituyente? A mí me parece un escenario terrible para el país, un escenario que no deberíamos discutir en este momento. Pero al mismo tiempo que ha sucedido lo que ha sucedido en esta semana, el país ha buscado desde la voluntad política, empezando por la voluntad política del presidente, sumada a la de todas las fuerzas políticas, más la decisión de los ciudadanos, los mismos ciudadanos que votaron o que votamos por el gobierno anterior, muchos de los que no votamos por el actual presidente, todos juntos hemos buscado una salida institucional para el actual momento, porque creo que eso también es lo que hay que subrayar. Esta semana se nombró un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es en este momento una puerta de salida importantísima para esta crisis. María Paula, el tema podría ser visto o mirado desde una perspectiva ideológica, y me parece que sería un error, porque uno diría entonces, estos que son del socialismo del siglo XXI, esto que es la izquierda, ellos son los corruptos. Y los otros, los que representan esa otra cosa que podría ser la derecha, son los correctos. Y me parece que eso no debería ser así. Ni la corrupción, ni la corrupción, ni la corrupción ni el autoritarismo tiene signo político. Hay corruptos de izquierda y hay corruptos de derecha. Hay autoritarios de derecha y hay autoritarios de izquierda.
Lo que necesitamos es construir condiciones mínimas, respetando nuestras diferencias ideológicas, porque yo creo que la división más importante que en este momento deberíamos tener en la política nacional es entre ladrón y no ladrón. Ya está. Y sobre el resto de temas, pongámonos de acuerdo, respetemos nuestras diferencias. Ese es el debate, doctor. Y hagamos un acuerdo, porque el país merece otra realidad. Y el presidente Moreno, hoy, la capacidad, la calidad y el respaldo para llevar adelante ese acuerdo que supere también los conflictos políticos al interior de su partido. Doctor. Bueno, yo decía que la primera tarea es restablecer un orden democrático, no me gusta la palabra, pero no me hay remedio, ortodoxo. La República. Esto es un orden republicano. Mínimo. Mínimo. Que una constitución que responda a pluralismo político ecuatoriano. No solo a un partido político, como fue la Constitución de Montecristi. Pero que usted es partidario de una asamblea constituyente. A eso iré después, ¿no? Bueno, entonces, primero, tengamos un orden jurídico en el que haya independencia de poderes. Eso significa un contralor, un fiscal independientes, que cumplan con su función de control, que no estén subordinados a intereses contingentes. Y eso ha existido en el Ecuador. El doctor Hugo Ordóñez Espinosa, designado en el gobierno de Roldós por el Congreso Nacional, pues es un ejemplo de honorabilidad. Pero eso le demuestra que no es la Constitución, no las leyes, son las personas. No, pero fue elegido por el Congreso Nacional. Sí, pero ahí yo coincido con María Paula. Si elegían los de la Asamblea esta, que tenían mayoría, probablemente podría ser el mismo. Porque da la casualidad que el presidente de la República, que era Jaime Roldós, propuso a Hugo Ordóñez y propuso a Edmundo Durán Díaz para fiscal. Bueno, comparen a estos dos ilustres ciudadanos con el contralor del correísmo, con los fiscales del correísmo. Hay un abismo moral, intelectual, jurídico y de todos los órdenes. Pero no nos perdamos, ¿no? Primero, hay que restablecer las instituciones democráticas, la independencia de los poderes, el control de las autoridades, bueno, todo eso. Pero lo segundo que hay que hacer, me parece a mí, y esa es una responsabilidad de este Consejo Temporal, pues hay que cambiar a estas autoridades, que son dependientes de la voluntad de un partido político, del expresidente de la República o del actual presidente, y tiene que ponerse a personas independientes de esos intereses, también independientes de los intereses de la oposición. Claro, porque si no van a convertirse en persecutores de los otros, y no se trata. Todo eso tiene que ver con institucionalidad, pero también me parece a mí que hay que castigar la corrupción. Eso sí. Y eso pasa por la investigación y enjuiciamiento del dictador Correa. Por ahí hay que empezar. Porque él es el responsable de la corrupción, como se ha visto en el video que se ha pasado, ¿no? Defendiendo la corrupción, protegiendo la corrupción. Ahí no apareció, lamentablemente, cómo persiguió Correa a todos los que denunciaron la corrupción. Varios de ellos han sido absueltos, pero no todos. Quedan varios, otros, ¿no?, que fueron perseguidos para silenciar a la oposición y a los críticos de la corrupción. María Paula. Mucho que hacer. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana es una oportunidad, regreso a eso, tiene un gran poder, la consulta popular le dio un gran poder y con ese gran poder una gran responsabilidad. No solamente puede declarar anticipada la terminación de los periodos, de quienes hoy están en todos los órganos de control, porque también hemos visto esta semana que hay algunos tratando de sacar el cuerpo, ¿no es cierto? No era conmigo no dijo, la pregunta tiene, no, a todos los órganos de control en cuya designación el Consejo de Participación Ciudadana como institución, no los destituidos, la institución Consejo de Participación Ciudadana tuvo alguna injerencia en su nombramiento,
a todos puede declarar terminados sus periodos de manera anticipada. Tal vez con lo que dice el doctor Hurtado, evaluar primero y luego destituir. A ver. Porque creo que además es clave que sea el resultado, esa terminación de los periodos de muchos o de todos ellos, que sea el resultado de una evaluación tan objetiva como sea posible, no solamente de lo que han hecho en el país, sino también de sus patrimonios. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana tiene en este momento la facultad otorgada por la consulta y la autoridad que está no solamente en los personajes que lo integran, sino en la expectativa que hay en el país, para además examinar el patrimonio de quienes han estado ahí, porque no ha sido un problema solo de obediencia o solo de militancia, de sumisión, también ha sido un problema ético, cómo se han gestionado esas instituciones. Y me parece que esa oportunidad le da también al país la tarea de ir más allá. ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional? Tenemos 9 meses de escándalos que se destapan a diario. Y todavía no hay nadie en la Asamblea Nacional, o tal vez alguien ya lo propuso, pero la Asamblea no lo resuelve. Todavía la Asamblea Nacional no elimina el requisito de la Contraloría de hacer informes previos para peculado, porque eso cambia la imprescriptibilidad del peculado, porque eso le da a cualquier contralor la llave de entrada para poder procesar por los delitos más graves a los que tienen que ser procesados. En algunas entrevistas, Polit ha referido que le planteó al presidente Correa y que nunca le puso atención a esta idea. Bueno, es que eso no existía antes. La historia de cómo empezó eso fue en el 2011 con una resolución de la Corte Nacional de Justicia y la norma fue llevada luego al Código Orgánico Integral Penal. Pero eso se puede hacer en la Asamblea. ¿Qué pasa en la Asamblea? Este es un momento excepcional. Yo sé que algunos abogados no están de acuerdo con esto, pero ¿por qué la Asamblea en este momento no discute que sean públicos los documentos de la Contraloría? Porque de pronto tenemos a un contralor, al anterior, al actual, que dice he mandado cientos, miles de informes con responsabilidad penal y a los fiscales diciendo son reservados, así que no puedo decir, y hay un camino entre la Contraloría y la Fiscalía en donde no sabemos. El presidente de la República dijo, hay 600 obras con irregularidades. Tiene que ser público un mecanismo para darle seguimiento a esas 600 que deben ser convertidas en procesos penales, porque el mensaje para el país no puede ser un mensaje solamente con algunos peces chicos y tal vez algún pez mediano. El mensaje para el país debe ser que no hay tolerancia para la corrupción y que no va a haber condiciones para la impunidad. Doctor, pero habrá que ser justos en señalar que se ha avanzado algo, que se ha logrado algunos temas concretarlos, porque esto que se estructuró en 10 años es muy complejo de extirpar. Fíjese lo que ocurre en Venezuela. Llevamos 3 o 4 años de que el mundo entero está queriendo resolver la crisis que está ocurriendo en ese país y no se puede. En Bolivia ahora mismo hay la posibilidad de una reelección, están cambiando las estructuras para lograr esa reelección. Esto que está sucediendo en el Ecuador requiere también de mucha paciencia para lograr. Pues. Es muy difícil desmontar un régimen dictatorial a través de procedimientos democráticos, como en este caso hay que proceder. Es muy difícil. Porque Correa dejó todo, voy a emplear una frase del dictador de España, Franco, ¿no? Dejó todo atado y amarrado. Y a través de los procedimientos constitucionales y legales, eso puede llevar a 1, 2 o 3 gobiernos. Claro. Felizmente, y hay que reconocer el mérito del gobierno, ha encontrado una puerta de salida a través de la consulta popular. Yo habría sido partidario de que la consulta diga eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y devolverle a la Asamblea Nacional esa facultad. Pero de los males el menor. Y había, pero capaz que nos atrapábamos en un debate mucho más complejo. Pero había que encontrarle una salida. Y entonces hoy va a ser fundamental el trabajo de ese Consejo, en el que afortunadamente hay ciudadanos que yo creo que merecen la confianza pública, entre ellos a alguien que conozco desde hace muchísimos años, que es Julio César Trujillo. Ahí hay una garantía, por ejemplo, de honestidad. ¿De dónde viene él en este momento? Antes no. Viene de la izquierda. Hay una izquierda honorable. Así es. Hay. Sí, claro. Bien, pero a mí me parece que el gobierno en este momento tiene muchas otras cosas que hacer.
presidente de la República ha dicho que se propone hacer una cirugía mayor para combatir la corrupción. Bueno, debe acompañar a esa declaración medidas. Y una medida que entraña un enorme simbolismo, me parece a mí, es impedir que los contribuyentes, que nosotros, que pagamos impuestos, sigamos financiando una guardia policial para el dictador Correa, el ex dictador Correa. Y que tengamos en la embajada servicio doméstico, servicio administrativo a la orden de Correa, como funcionarios diplomáticos pagados con nuestros recursos. Yo sé que esto es poco dinero, pero entraña un enorme simbolismo. Quisiera mencionar un segundo hecho. ¿Por qué el presidente de la República, que a la vez es presidente del partido Alianza País, no ordenó, no pidió, no discutió con sus diputados, con sus asambleístas en realidad, el voto que se propuso en la Asamblea Nacional para solicitarle la renuncia al presidente de la Asamblea? ¿Qué más pruebas se quieren buscar si hay confesión de parte? Si hay una negociación absolutamente vil. Por eso a mí me ha asombrado que los partidos políticos de los alcaldes de Guayaquil y de Quito se hayan abstenido de votar. Bueno, entonces el presidente de la República tiene que tomar medidas de fondo y enviar señales en esa dirección. Ok, vamos a hacer una pausa, tendremos nuestro tercer segmento en un instante y claro, vamos a continuar quizás con el planteamiento de qué hacer, cómo enfrentar esta crisis. Ya retomamos. Tercera parte de Hora 25. María Paula, ¿qué hacer? Sería con lo que vamos a cerrar este programa. ¿Qué hacer referido a esta crisis? Porque hay muchos temas. Porque en la economía hay problemas hasta en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De modo que pero creo que qué hacer frente a esta crisis en particular. Claro. Lo primero es que no se puede mirar para otro lado. Es bueno que el presidente de la República no reaccione de manera impulsiva y gobierne por Twitter a los 30 segundos de que empiece el escándalo. Es bueno. Pero ya después de que transcurren unos días y puede tener toda la información y hablar con quienes tenga que hablar y organizar las cosas casa adentro, el presidente de la República no puede quedarse al margen de esta discusión. Y esto no significa interferir en las funciones del Estado, pero significa darle la importancia y la gravedad que tiene lo que hemos escuchado en estos días. ¿No tomar partido o cree usted que sí debe tomar? Tiene que. El presidente de la República es además el presidente del partido político de mayoría, del partido político que tiene la bancada más grande en la Asamblea Nacional, y hay que darle una señal al país de que estas prácticas no se pueden seguir tolerando. No es pequeño lo que ha pasado en la conversación, al revelarse la conversación entre Serrano y Polit, pero tampoco es pequeño lo que ha pasado en la Asamblea esta semana con una oposición que fue incapaz siquiera de impugnarle la presidencia a José Serrano. Lo protegieron, lo protegieron. Y que no digo destituirlo, Andrés, impugnarle la presidencia era simplemente decirle, usted no puede conducir esta sesión, le vamos a dar una semana, le permitimos que gane todo el tiempo, le vamos a oír las explicaciones, no vamos a interrumpirlo del Consejo de Participación Ciudadana, pero mínimamente usted no puede presidir esta sesión, no puede ser usted el que posesione a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de transición que van a ser la gran oportunidad para luchar contra estas prácticas. ¿En eso son responsables los partidos del alcalde de Guayaquil y del alcalde de Quito? Son responsables todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, porque solo voy a decir una cosa, cualquier legislador puede tomar la palabra e impugnarle la presidencia a quien está dirigiendo la sesión. Y en ese momento, quien dirige la sesión tiene que tomar su puesto, su curul, y defender que está en calidad de presidir la sesión, y esa es otra votación. No es un cambio en el orden del día, no es destituirlo esa misma tarde. Yo creo que hay que actuar de una manera muchísimo más frontal en este caso. ¿Qué hacer, doctor? Bueno, más que qué hacer, yo diría que continúen los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los electrónicos, los digitales,
con la tarea que han emprendido a raíz de las medidas que tomó el presidente Moreno para corregir algunos de los entuertos armados por el dictador Correa. Creo que eso es fundamental. Son los medios de comunicación. Pero podemos estar empujando demasiado, podemos estar presionando demasiado, doctor. Mire, en una democracia, uno de los elementos importantes es la opinión pública. ¿Y la opinión pública cómo se manifiesta? Sin duda en las calles, con manifestaciones de protesta o demandas. Pero fundamentalmente se manifiesta a través de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, con sus errores, con sus equivocaciones, ¿no?, recogen habitualmente los intereses de los ciudadanos. Sí, pero a veces cometemos errores y queremos designar ministros desde las... No tengo duda de todo eso. No, es que no hay instituciones perfectas, y uno de los grandes defectos de la política ecuatoriana es, por ejemplo, los políticos esto. ¿Por qué no dicen el político fulano de tal es un pícaro? Los políticos. A nosotros nos dijeron 10 años la prensa corrupta, a todos. Exacto. Y no es así. Bueno, pero vuelvo a lo anterior. ¿No? Creo que los medios de comunicación tienen que hacerse eco de esta necesidad, ¿no?, de este escándalo, de esta destrucción de la moral pública, investigando, publicando, entrevistando, realizando programas de televisión como estos, ¿no? Y la otra arma poderosísima que afortunadamente hoy existe en el país y que cada vez es mucho más fuerte, son las redes sociales. Pero ellas han inmovilizado a los ciudadanos. ¿Quiénes forman opinión hoy? ¿Los medios de comunicación? Creo que sí. ¿Los medios electrónicos? Creo que sí. Pero hay un tercer actor que son las redes sociales. Entonces yo haría una invocación, ¿no?, una invocación para que las redes sociales pues participen, como ya lo están haciendo en este tema de salvarle al país de las garras de la corrupción y alentar el trabajo que una vez que perdieron algunas de sus amarras, los medios de comunicación vienen realizando. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si María Paula, aquí es 30 segundos. 30 segundos. Yo creo que además se debe poner sobre la mesa la conformación de una nueva mayoría en la Asamblea. Sin lugar a dudas, este capítulo, pero con o sin este capítulo, en la Asamblea las fuerzas políticas no están organizadas de la misma manera que hace 9 meses. Eso hay que sincerarlo, y la nueva mayoría en la Asamblea no puede ser una mayoría a conveniencia de votación en cada ley. Debería estar construida públicamente sobre acuerdos políticos, programáticos, compartidos, y creo que eso también le va a dar un alivio al país. Una nueva mayoría en la Asamblea con acuerdos que sean claros para todos nosotros, para todos los ciudadanos, es fundamental, y el presidente Moreno está en condiciones de estructurarla, de convocarla. Muchísimas gracias. Tengo que ser justo, doctor. 30 segundos usted también. Bueno, nada más, agradecerte a ti por haberme invitado, ¿no? Por haberme tomado en cuenta. He tenido el gusto de compartir a pesar de nuestras discrepancias, compartir este panel pues, con María Paula. Muchísimas gracias al doctor Osvaldo Hurtado, a María Paula Romo. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.